Hola, buenas tardes. Otra vez gracias por la participación en los programas. En este video sobre Génesis, vamos ahora a enfatizar sobre lo que son los días de Génesis. En otras clases ya he entrado en materia sobre el asunto. He comentado cómo sería la progresión de los días del Génesis. Hace un par de años lo tratamos clase por clase, del 1 al 7. Hace unos días también hicimos algunos artículos del 1 al 6 explicativos. Y en esta ocasión lo que quiero es hacer una explicación bastante breve del tema y centrarme especialmente en lo que es el día 6, ¿sí? Día 6 7 que es bastante importante y me han pedido si se puede profundizar un poco más en esta materia, ¿de acuerdo? Eh, ya doy por sentado que se han repasado lo que son los libros, los artículos y todo esto, por lo que ya voy a ir directamente al grano. Como saben, hemos tratado toda esta información sobre de dónde procede el hombre. Hablamos de cómo hay una esfera o mundo espiritual, ¿sí? Que contiene otro mundo o esfera que podríamos llamar psíquico o mental, y dentro el material, ¿vale? Entonces, el uno crea al otro y el siguiente crea al último, o digamos en el que estamos ahora, por decirlo así. De manera que cuando llega el momento de la creación de este mundo, el físico, es necesario que el hombre, lo que nosotros llamamos el alma, tenga un vehículo, un medio por medio del cual se pueda desarrollar, experimentar la realidad, los elementos de aquí, los sentidos que hay en esta esfera de realidad, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Ya sabéis que la conciencia, ¿sí? Se focalizó, ¿sí? De manera individualizada, es decir, toda la conciencia se individualizó en millones y millones y millones incontables, no para Dios, pero incontables para nosotros, de porciones, ¿sí? De toda esa conciencia. Toda unificada es la conciencia del universo. Y cada una de ellas es lo que nosotros llamamos alma, con todas sus experiencias, ¿vale? Pero el alma al llegar aquí necesita un vehículo, una forma de un transporte, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué ocurre? Es necesario que en el factor tiempo y espacio se den las condiciones necesarias para que él se pueda desarrollar. Entonces, si empezamos, por ejemplo, con lo que relatan los textos antiguos respecto de lo que es el primer intervalo de tiempo, ¿sí? Lo que es el primer eón, como dicen en hebreo, yom, que traduce en día, es decir, la manifestación de la luz, la manifestación de la deidad. De lo que habla es de la creación de un Shamaim y después de una Aretz, ¿sí? Es decir, de un cielo y una tierra, y más adelante ya habla de otros. Dice que entonces después crea una tierra en el segundo y viene a hablar posteriormente de un cielo más adelante. Entonces hay un primer cielo que está aquí, que es la primera tierra, ¿no? Este es el primer cielo creado. No sé si desde ahí se lee. Primer cielo creado, segundo cielo creado, perdón, primer cielo creado y primera tierra creada. ¿De acuerdo? Los conceptos que existen en los universos y en los cielos, evidentemente dentro de los universos, siguen casi siempre el mismo patrón secuencial, se repite la misma idea, se repiten los mismos esquemas, los mismos parámetros. Así es como ellos tienen un cielo y tienen tierra, o sea, un lugar donde está la deidad y un lugar donde se desarrollan sus criaturas, sus hijos, ¿sí? Sus creaciones.
Este sería entonces el Shaman de arriba y la Aves de arriba, el cielo de arriba y la tierra de arriba. Eso es de lo que habla Génesis. Entonces se crean estos y entonces a partir de aquí, ¿sí? Se va progresivamente formando y desarrollando todos los elementos y estructuras de la siguiente creación, la que viene a partir de ahí. Entonces, lo he comentado ya muchas veces, la conciencia se focaliza a través de la inteligencia, ¿sí? Y produce esta vibración, ¿sí? Una oscilación. Y a medida que la frecuencia aumenta, ¿sí? Produce una onda en expansión y eso empieza a generar la energía en el medio del espacio. Imaginemos que el espacio está vacío y así es como se va produciendo. Pero tiene que existir la ley o la energía inteligente que le dé un parámetro a la materia. Entonces, ¿sí? Por medio de la conexión y la repulsión de las cargas es que viene a crearse la materia, ¿no? Lo positivo y lo negativo que se repelen al mismo tiempo por una ley de vórtice, tienden también a querer acercarse. Por lo que vemos el mismo patrón, la misma ejecución en todas las cosas, desde lo más pequeño hasta lo más grande, donde se están tratando de alejar, pero al mismo tiempo por el flujo que los está llevando hacia adentro se quieren acercar. Entonces siempre mantienen ese equilibrio. En el momento en que alguna de las dos fuerzas desapareciese, o bien se contrae o bien se dispersa. Por eso existe la materia que son los átomos, ¿sí? Queriendo separarse. Sin embargo, por fuerza de círculo, también como van hacia el interior. Por otras leyes también, el mismo hecho de ir girando muy rápido, quieren ser repelidas, pero la ley de atracción entre ellas mismas de la gravitación las quiere mantener unidas. Entonces, por esas leyes y la forma en la que están distribuidas en el universo es que se mantiene la materia y se mantiene el movimiento de los cuerpos. Bien, entonces eso. Ahora, como las cosas que están en ese universo se proyectan después al universo físico, psíquico, y del psíquico al físico, se tiene que presentar primero eso, como dije, la ley. Después de la ley se crean las fuerzas, sea visibles o invisibles. Y estos todos los seres que existen en las realidades superiores que empiezan a aparecer, como lo han leído en los libros, en los artículos. Y al Daot y todas sus fuerzas son parte de esa estructura que pertenece al orden dentro de una porción de nuestra galaxia, ¿no? Entonces imaginen una espiral bastante mal hecha, ¿no? Pero bueno, aquí está Sagitario A, el centro de la Vía Láctea. Bien, nosotros estamos más o menos supuestamente en uno de los brazos exteriores. Aquí no pongo el otro brazo porque no me cabe, ¿vale? Pero iría así. Este, uno de los brazos y aquí otro. En el exterior, supuestamente, ¿no? Entonces, toda esta cuadrícula, por decirlo así, está bajo el control de determinadas entidades de luz y de oscuridad, y de ahí viene también la analogía, la metáfora, el concepto metafísico de muchas de las explicaciones y enseñanzas del Génesis, ¿de acuerdo? Eso por aquí. Ahora, dice entonces Génesis que se forma la tierra, que hay caos, que hay desolación, y a medida que se va organizando toda la estructura, la fuerza, lo voy a poner aquí con un gráfico, imaginen que se va desplazando la luz en el espacio, ¿ok? A donde va llegando la luz, va apareciendo el orden. A donde no ha llegado la luz, permanece el caos.
Si quieren imaginarlo de otra manera más didáctica, supongan que es un Big Bang, se van formando los astros, se van formando los cuerpos y alrededor, los cuerpos me refiero a cuerpos espaciales, ¿no? Como los cometas, los planetas, las estrellas, ¿sí? Y alrededor de ellos, dentro de ellos y todo lo que envuelve en sí, en otra dimensión, estos cuerpos que se van viendo físicos son primeramente campos de conciencia, o sea, campos que tienen también electromagnetismo, que tienen muchos niveles de vibración dentro de ellos, así que tienen capas de dimensiones, ¿ok? Aunque solo la parte física sea una simple que se ve ahí. Y cuando el nivel de conciencia se va desarrollando, pasan años, miles de años, millones de años, etcétera, las formas de vida van apareciendo de diferentes niveles, de diferentes formas, las fuerzas que lo rigen, etcétera. Todo es todo el mecanismo del universo, pero como esto es tiempo, ¿sí? En el espacio, pues tiempo se va desarrollando millones y millones de años en lo que la luz se va desplazando, el orden se va organizando también, se va estableciendo. Y así es como se va desarrollando todo esto. Pero a medida que se va, que es progresivo, también las partes donde no llega el orden se ven. Un ejemplo muy simple. Hay un orden entre un planeta y otro, cada uno en su órbita, con su esfera, ¿vale? Cada uno con sus cielos en su órbita. Entonces, la luz que llega a ellos desde otra estrella, ¿sí? Viene con las conciencias que están operando y trabajando en ella. Todo esto, imagínenlo, como tránsito constante, pero no es cada tránsito al 100%, sino son pautas. Entonces, en un momento trabaja la luz, en un momento trabaja la oscuridad, en un momento llega la luz, en un momento llega la oscuridad, como vemos también en la vida. 12 horas de luz, 12 horas de oscuridad, depende, ¿no? También la época del año y el lugar donde estemos. Es una analogía práctica. Ahora, ya que se está formando todo esto, va llegando la masa, ¿sí? Que se va consolidando, empieza primero por los elementos más ligeros, evidentemente es menos composición atómica, así que empieza por uno de los más simples, o el más elemental, el hidrógeno, hidro, la palabra agua, ¿no? En griego, así que todo viene por medio del agua y todo se forma desde el agua, desde el hidrógeno. Se va formando la materia, se va componiendo, un poco dispersa al principio, y es lo que llamamos lo más ligero, el gas. Luego se va solidificando, ¿sí? Las partículas se unifican cada vez más por la fricción y empieza la parte líquida. Nosotros llamamos agua, ya la parte clara y limpia de H2O, pero en otras formas está líquido en general. Y cuando sigue en ese proceso de formación, llega la parte sólida, ¿no? Esto nos habla Génesis. Entonces imaginemos que hay varios cuerpos que se van sintiendo atraídos hacia un eje. Ya que todo, imaginen que todo es un espacio vacío. Y simplemente la conciencia va formando espirales por todas partes, va formando espirales, 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 como un remolido, porque la conciencia se va focalizando en diferentes partes. Y donde se va focalizando, se genera un campo. Bien, dentro de eso, si lo enfocamos, se ve el mismo parámetro. Más cerca se vuelven a ver espirales, más cerca se ven más espirales, y así es todo, en el macrocosmos y en el microcosmos. Macrocosmos, microcosmos. Y ocurre con las estrellas, con las fotosferas, con los cometas, con las lunas, los que llamamos satélites naturales, con los planetas, etcétera. Todos tienen campos. Entonces pueden tener varios campos uno alrededor del otro, aunque solo para nuestro ojo es visible uno, como puede ser la superficie o el océano en nuestro caso. Bien, la superficie de la Tierra me refiero. Entonces se van formando, se van acercando hacia un eje, van rotando. Y el eje, sí, también lo podemos llamar como algo caótico por la forma en la que está operando. Esto sería la parte más oscura o céntrica del eje, ¿ok? Y todo va girando en torno a él. La materia se va organizando, entonces se va formando alrededor del eje una estructura. Las partículas se van uniendo hasta que forman una esfera con el tiempo de roca.
Bien, así como se van formando estos cuerpos alrededor de un eje. Sigue existiendo el eje, sigue existiendo ¿cómo se dice? El vórtice, aunque nosotros no lo veamos. En algunas imágenes se ve la Tierra, ¿sí? Con un toroide, ese campo que entra y sale o que se ve en forma espiral, que va saliendo y vuelve a entrar, de diferentes maneras. ¿Sí? Incluso en el campo electromagnético de la Tierra también se ve ese eje porque sigue existiendo el vórtice de la Tierra y alrededor de ella están los otros cielos, ¿sí? de la Tierra, que son otros niveles con sus dimensiones. ¿De acuerdo? Así se va formando entonces, en este caso, el planeta. Bien, se va formando el planeta y llega a la estructura. Entonces, cuando la estructura se va consolidando, él continúa su viaje debido a la atracción de los otros cuerpos. Unos se complementan con los otros. Y al mismo tiempo está girando sobre sí mismo. Entonces, todas estas fuerzas lo que hacen es que le llevan a formarse de forma circular, de forma redonda, por la ejecución de estas fuerzas, hacia afuera y hacia adentro. ¿Qué pasa entonces? Ya que estamos hablando de que la materia se forma en tiene tres principios, aunque la ciencia después dice que sí el plasma, después hay otras formas que se han ido estudiando y han dejado de ser a lo mejor tan teóricas. Yo prefiero limitarme en principio a la parte del gas, del líquido y el sólido. Muchas veces ven que hay líquidos que cuando los ponen en ciertas medidas lo ponen como si por quilaje. Perdón, ciertos sólidos que los ponen a veces por líquidos porque son granulados, como la arena a veces o la tierra. Ahora, entonces, ¿qué ocurre? Dado que lo más ligero se disipa y lo más pesado se contrae, lo mismo ocurre con las fuerzas en la gravitación. Entre algo es más sólido, más viene hacia adentro, más ligero es, más se va hacia afuera, se disipa o se dispersa. ¿Qué pasa? Las partes más sólidas se compactan hacia adentro, porque la fuerza que llamamos gravedad compacta los elementos. La parte más ligera se va hacia afuera, y eso es lo que hace que se entienda cuando Génesis dice que de las aguas, de todo esto que estamos hablando, la materia básica, se formaron los cielos, y después dice que se formaron los océanos y la parte sólida que llamó tierra. Bien, entonces, ¿qué pasa? La fuerza la fuerza centrífuga hace que los elementos más ligeros se vayan hacia arriba. ¿De acuerdo? ¿Y eso qué hizo? Que se formase la atmósfera. Bien, entonces es el cielo de este lugar. Pero en el contexto de firmamento. A ver, firmamento, sí. Bien, el cielo de este parámetro, después está el cielo del otro parámetro, que es mucho más grande, y así sucesivamente. Hay muchos cielos dependiendo de la esfera de realidad de la que estemos hablando y de la ubicación. Entonces está este concepto de cielo. ¿Qué pasa? El firmamento se va estructurando, pero también, ¿sí? En ese proceso de tiempo, la parte del resto de materia se va condensando. Entonces, ya que la más pesada se va hacia abajo, se forma una coraza mucho más dura alrededor del vórtice. ¿Bien? Y eso es lo que llamamos tierra. ¿Ok? Entonces esto sería tierra. Todo el resto de materia sería agua. ¿De acuerdo? Ahora que tenemos en esa época primigenia, empieza a formarse la estructura de la atmósfera, seguramente muy espesa, ¿sí? De como nosotros la vemos ahora tan ligera, un medio ambiente a lo mejor bastante húmedo, y mientras tanto toda esta parte muy viscosa se empieza a separar entre agua líquida y la parte sólida. Entonces, como la Tierra tiene estos movimientos, ya se teoriza de cómo exactamente funcionan, la Tierra se va compactando en secciones, continuando el mecanismo de vórtice. Entonces, ¿qué hace? Que se separa por grupos, y esos grupos también continúan moviéndose. Entonces, van hacia arriba, van hacia abajo. Esto es lo que se llama el movimiento de las capas tectónicas. En consecuencia, la parte de dentro, por alguna de estas fuerzas, empieza a empujar hacia arriba,
muchas de las zonas de las capas, ¿sí? Y sus presiones, sus gases, su temperatura, ¿ok? Especialmente por la temperatura que sigue habiendo adentro por la fricción, ¿de acuerdo? Saben que también el calor de la Tierra incide, el Sol incide en que la temperatura de la Tierra también se mantenga. Entonces el calor aquí dentro genera muchas reacciones y cambios con los gases y demás reacciones químicas y empiezan a empujar. Las capas se golpean y van sacando la Tierra, ¿vale? Van sacando la Tierra. La primera estructura que salió, cuando la Tierra estaba así, agua y empezaba a formarse, el firmamento, fue lo que tenemos en llamar Pangea, ¿sí? O Pangea. Y salió un pedazo de tierra que fue la primera parte que se empujó hacia afuera. Una super montaña respecto del agua, ¿no? Bueno, es que sea una montaña tal cual. Me refiero que no se veía nada y de repente sale eso. Llamámosle isla, montaña, lo que sea, pero realmente fue un supercontinente. Bien, partiendo de ese punto, continúan los procesos de cambio geológico y se van separando, ¿vale? Pantalaza, ¿sí? Y Pangea. Así lo pueden mirar también en internet, como están las teorías científicas, como lo explican. Hay mucho todavía en un sentido teórico, pero más o menos la idea, por lo menos de cómo voy estudiándola, tiene mucha similitud bastante con la teoría. ¿De acuerdo? Entonces, se forma así. Ahora, ¿qué ocurre llegados a ese punto? Los astros también se tienen que estructurar y ese es otro punto en del que relata la historia en ese momento. Los astros también se van formando con estos puntos de vórtice, ¿vale? Para que se encarguen de todo el trabajo que tiene que ver con el punto de referencia de los seres espirituales o de luz. A partir de ahí ellos están trabajando y se encargan de trabajar con las conciencias que están en los mundos que giran alrededor de ellas. ¿Ok? Fotosferas, estrellas. No lo voy a dejar así. ¿De acuerdo? Y se van ubicando cada uno en su sitio. Ese es el proceso de movimiento de la Tierra, del cosmos, la lila de la que habla la cultura védica. Entonces, la Tierra empieza a ver estas influencias, ¿de acuerdo? ¿Y qué ocurre? Cuando el pedazo de tierra sólida o firme ya aparece, las conciencias que trabajan con la vida, la formación de la vida, que vienen de expertos de otras partes, donde ya la vida se desarrolló previamente, porque como dije, está avanzando, ven que aquí ya las condiciones son aptas para empezar lo que podríamos llamar el cultivo y el estudio de la vida. Entonces, las células eucariotas que se traen aquí, ¿sí? Con la teoría de la panspermia dirigida, se ponen en diferentes zonas con el mar alcalinizado, en las condiciones apropiadas con el pH, en condiciones y son adaptadas a este medio que es agua salada, ¿sí? Y lo mismo se hace con otras células que son las células vegetales en tierra firme y empieza el desarrollo de la vida con estas formas de vida más elementales. Luego se hacen más complejas, empieza la Tierra a ser un laboratorio de estudio como muchos otros, cerca ya lo son y se viene haciendo porque es el parámetro, es el modus operandi que se desarrolla en el cosmos. Porque se preparan estos lugares para que entonces, pasado el tiempo, esté todo esté todo el escenario preparado y dispuesto para los seres que venían de otro universo que querían venir aquí. Pero primero tiene que estar preparado el lugar, tiene que estar todo acondicionado, tiene que estar todo puesto en su sitio, todo acondicionado. Y así empieza con las formas de vida vegetal y con las formas de vida básicas del océano, lo que son las primeras células, los primeros organismos unicelulares y después vienen los organismos pluricelulares cuando se ve que todo está dispuesto y ya hay una cadena también de vida, lo que unos comen, lo que otros necesitan. Ahora, durante todo este proceso hay guerras y hay conflictos en diferentes facciones, sea en el cielo o de los que están trabajando en la tierra para con esto, porque cuando la parte sólida empieza a emerger, hay algunas colonias que vienen a trabajar y ellos también se hacen como la parte dominante de esta región, ¿vale? Y hubo muchos conflictos en diferentes niveles, en diferentes épocas y entre diferentes culturas.
entre diferentes facciones en diferentes niveles de diferentes culturas, ¿vale? Muchas épocas y en diferentes partes de la Tierra. Que no fue todo una única historia, es una historia muy larga, ¿sí? Que tiene cada uno su apartado. Entonces, llegado a ese punto están algunos grupos que están trabajando en la Tierra. Algunos trabajan en el mar y forman islas, algunos trabajan en tierra, forman zonas paradisíacas. Cualquier cosa que se cultivaba, que se empezaba, era todo hermoso, todo proliferaba, todo fructificaba, todo florecía. Y así empezaron estas personas a trabajar en la Tierra, no solo ellos, muchos otros de diferentes partes de esta parte de la galaxia. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? Cuando todo esto ya está dispuesto, empiezan con las formas de vida mucho más complejas. Las formas de vida en el mar, pero ellos intentan hacer estudios de las formas de vida y las hacen bastante grandes. ¿Ok? Es cuando aparecen los dinosaurios. Pero cuando hablo sobre esto no me estoy remitiendo estrictamente a la Tierra, al planeta Tierra. O sea, ellos no estaban limitados al trabajo que hacían en la Tierra. Habían dos o por lo menos tres lugares, ¿sí? En aquel entonces, en los que se estaba desarrollando la vida. ¿De dónde sacó esto? Pues evidentemente de material ufológico, porque esto a simple vista no se entendería. De todas maneras, también hay contenidos en otros libros, ahí se lee Venus, antiguos, textos antiguos, donde si se va analizando profundamente con detenimiento, se puede llegar a esta conclusión también. Y lo puede uno observar incluso haciendo los estudios sobre estos planetas que se ve que Marte tuvo vida hace mucho tiempo. Así que ellos toman la vida, muchas de las formas de vida de Marte y las transportan a la Tierra, porque aquí es donde empezaba la vida, posiblemente un poco antes que en la Tierra, hablando no de mucho tiempo, ¿sí? Por los primeros ensayos en la Tierra, y mucho de esto se transportaría a la Tierra. De Venus no sé mucho, pero por lo menos de Marte en ese sentido sí tengo entendido que estas formas de vida y muchos diseños humanos empiezan a ser perfeccionados aquí, y aquí es donde se plantan, ¿ok? Entonces, de todas maneras, dejémoslo como un aspecto teórico. Um, Bien, esas formas de vida, muchos de ellos gigantes, entonces estos son los dinosaurios. También estos grupos que están trabajando en estos planetas utilizaban la ingeniería genética. Y ahí aparece la historia de los hijos de Anak, los Anunnaki. Bien, que tenían colonias aquí, y traían colonias a la Tierra y tenían estos también diferencias y conflictos y puntos de vista y políticas dispersas. Algunos estaban de acuerdo, otros no estaban de acuerdo. Y yendo ya por último, ya la parte focal, la parte final de la clase, que es la parte importante donde me quiero centrar, es respecto del cuerpo humano. El cuerpo humano el cuerpo humano que nosotros tenemos no se diseñó estrictamente en la Tierra. El modelo en sí es mucho más antiguo. ¿Sí? El modelo es mucho más antiguo. ¿Qué es lo que pasa? La idea exterior del cuerpo procede de otro universo. Este modelo o diseño se llama Adam, ¿ok? Y muchas de las ideas que vienen del tema del hombre o del tema de Adán no se refieren estrictamente a la Tierra o únicamente a la Tierra, sino que son ejemplos de las cosas que ocurren arriba. Ejemplo me refiero a que puede ocurrir arriba y simultáneamente abajo porque es como una repetición, una proyección siempre en diferentes escalas, en este caso en escala más pequeña. Y esa es la idea del modelo del hombre. Cuando se trae esa idea hace mucho tiempo a la Tierra, hace unos posiblemente 75.000 años, bien, se transporta a la parte biológica de la Tierra. Supongamos que las formas de vida se desarrollan en diferentes niveles, dependiendo del nivel de conciencia. Nivel de conciencia 1, ¿vale? Las rocas, por ejemplo, cosas inertes. Y de ahí al nivel de conciencia más alto del nivel 1, que serán las primeras plantas. ¿Sí? Plantas. Nivel de conciencia 2, lo que serían, por ejemplo, ya los árboles, en el nivel más simple.
¿ok? Y de los árboles mucho más grandes, como la secuoya, ¿de acuerdo? Nivel mucho más grande. Y el nivel más alto del 2 serían las criaturas que llamamos animales, ¿bien? Entonces ya ahí están lo que seguiría el segundo nivel. El tercer nivel es lo que es el hombre, que ahora mismo está en la tierra. Cuarto, el hombre de la resurrección. Muchos extraterrestres que se ven a lo largo de la historia pertenecen a este cuarto nivel. Nivel 5, los ángeles, por ejemplo, de la Biblia, muchos son nivel 5. Y 6, lo que son muchas de las deidades. Muchas de las deidades de las historias antiguas son de nivel 5. ¿Okay? No son dioses realmente, sino conciencias de nivel 5 y algunas de nivel 4. Y 6 ya son conciencias mucho más superiores que trabajan con el hombre solamente a nivel psíquico, no intervienen, no participan en nada y están solo pendientes de trascender al siguiente nivel de evolución. ¿Okay? Aquí cuando ya empiezan a ser partícipes de la conciencia del todo. Bien, ahora, ¿qué hace el alma? El alma se va experimentando a través de estos niveles y después pasa a la siguiente octava, 1, 2, 3, pero de una octava superior a esta octava. Bien, esta octava. Octava porque es del 1 al 7, 8, que es el 1, como los tonos musicales, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, re, mi, fa, sol, la, si, do. O sea, son octavas, igual que la luz. Bien, rojo, naranja, amarillo, verde, azul, índigo, violeta. Y así otro nivel de edad. Pero en este caso, la franja de luz visible. Bien, como el arcoíris. Así que, si querían transportar este diseño aquí, ahí viene toda la historia, ustedes lo van a leer bien con detenimiento en los artículos y especialmente en los libros de la rebelión de Sacla. Se trata ahí todo debidamente. ¿Qué ocurre hace poco más de 75.000 años, más o menos, ¿no? Que se quiere traer ya a este modelo humano, a esta realidad, a este paraíso. La cuestión es que todos los seres que estaban aquí eran de nivel 2. Bien. De manera que lo que tienen que hacer es crear un modelo biológico que pueda sustentar a un ser de una mayor magnitud. ¿Qué pasaba en otro lugar en el cosmos? Posiblemente en alguna parte de esta galaxia, quién sabe. Es que se quería crear a un ser según el modelo de las conciencias superiores. ¿Qué se hace entonces? Se utilizan los poderes de otra dimensión, los poderes de creación, para fabricar un cuerpo psíquico. ¿Sí? Todo lo que mueve el cuerpo es a través de un cuerpo psíquico. Imaginemos que esto que estoy aquí haciendo es el cuerpo físico. Bien, el cuerpo psíquico es el interior. Bien, el cuerpo psíquico trabaja para operar todas las partes del cuerpo físico. O sea, está trabajando desde la mente para hacer operar, trabajar todo el cuerpo material, ¿sí? La parte corpórea, como la llamamos. Y contiene, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 partes, más o menos. No lo estoy diciendo al pie de la letra, es una idea, es una, ¿cómo se puede decir? Conceptualizada. Esto viene mucho de la cultura también védica, lo explican también ahí bastante. Uno de los cuerpos está relacionado con la parte que ya es visible física, los otros son las partes del cuerpo psíquico, ¿bien? Y todo esto en su totalidad es la parte motora del ser. Entonces, la parte espiritual o el cuerpo espiritual opera a través del cuerpo psíquico para la parte física. Entonces, el alma, ¿sí?, opera por medio del cuerpo psíquico, se hace uno con el cuerpo psíquico o cuerpo mental, ¿bien?, para operar en el cuerpo, en la parte humana. Supongo que la parte espiritual también tiene sus partes, ¿no? Sus componentes, ¿no? Entonces, todo esto que es psíquico en su estructura, en su totalidad, no ser visible, se llama cuerpo espiritual. Entonces, ¿qué hacen? Crean el cuerpo espiritual, este cuerpo psíquico, perdón, que es toda la estructura del cuerpo espiritual, a imagen de los cuerpos superiores.
y consiguen hacerlo. La cuestión es que estos seres que existen y que aparecen en la creación con este modelo, um, continúan también una secuencia de aprendizaje y de desarrollo. Necesitan un vehículo, un cuerpo. Así que las primeras ideas se desarrollan es que si en la Tierra empezaron con los niveles de conciencia 1 y avanzaron hasta los niveles de conciencia 2, ¿cómo podían introducir un nivel de conciencia 3? Ellos que estaban trabajando eran seres de nivel de conciencia 4 y de nivel de conciencia 5. Por lo que el proyecto consideró que la manera de poder introducir este cuerpo a esta realidad, no sé si solo en la Tierra, también habrá sido en otras partes del sistema, por ejemplo en Marte y en otros lugares, fue configurar un cuerpo utilizando la materia biológica de los organismos de segunda densidad o de segundo nivel de conciencia en combinación con genes de los seres de cuarta y quinta densidad. ¿Qué cuentan, por ejemplo, los grupos de contacto y cosas similares? Que se usaron los genes de seres de un sistema de grupo binario, o perdón, triple Sirio y de Orión. Pero hubo muchas combinaciones, no es así de simple como se pueda decir. Se utilizó este modelo. Cuando uno analiza ciertos textos antiguos como el Adrahasis, da a entender que algunas mujeres se escogieron, ¿sí? 7, para para tomar embriones de seres de segunda densidad. Ahora, ¿cómo podían mejorar esto? Trabajando genéticamente con ciertas criaturas de segunda densidad. Estas criaturas de segunda densidad es lo que nosotros llamamos primates. ¿Sí? Estos en concreto de segunda densidad. Hay otros, todo el resto de animales, reptiles, anfibios, aves, todos ellos son de segunda densidad. Árboles enormes, dependiendo de su nivel. Pero trabajaron con estos mamíferos que llamamos primates, ya que había una prestación mucho más óptima para enlazar después, pero había una brecha enorme de aquí a aquí. ¿Cómo salvar semejante brecha? La cuestión era haciendo modificaciones biológicas. Así que aquí es donde entra el trabajo en laboratorio. Se tenían que modificar a estos primates genéticamente para hacerlos parecidos a estos. Así que hubo modificaciones genéticas o alteraciones. ¿Sí? Modificación genética biológica o antropomórfica. ¿Sí? Manipulación genética antropomórfica, es decir, la parte del cuerpo, la estructura en sí necesitaba tener cierta modificación. ¿Ok? Y una de las modificaciones más importantes que se hizo fue del cerebro, la cavidad craneal, ¿vale? Para tener un tamaño cerebral mucho más grande, más amplio. Hubo varios cambios también en ciertas partes óseas, ciertos puntos de los huesos, ciertas partes óseas. ¿Mm? Y también respecto a la piel, muchas partes velludas, mucha parte de pelo también fue retirada, sí se quitó. Pero especialmente eso, en cuanto al cráneo. Ahora, no solo estaba la parte biológica del individuo, sino que hacía falta también la parte genética, ¿vale? Porque los genes son distintos de aquí a aquí. Muchos de estos seres de cuarta densidad tenían 22 más 22 genes, ¿vale? Los primates, por ejemplo, tienen distinto patrón genético, entonces tenían que hacer un enlace entre los 44 cromosomas de estos individuos, que igual había muchos de ellos que podían manipular este tipo de genética suya, y los de los genes de los primates. Aparte de la modificación antropomórfica, ¿sí? Antropo significa hombre, mórfica es forma, ¿sí? Aparte de la forma humana, el cambio que se estaba haciendo, también se tenía que hacer un cambio, modificación genética. Entonces, según parece, se utilizaron ciertas matrices, ¿sí?
que prestaron su vientre para gestar embriones que ya estaban desarrollados de estas criaturas. Entonces se crea una combinación embrionaria, un feto que tiene muchas similitudes entre los primates evolucionados, digo evolucionados porque los modificaron, y estos seres, en este caso de Sirio, para producir estos organismos. No se desarrollaron en 9 meses como nosotros, creo que a lo mejor creo que llegaron a los 10 meses y después lo sacaron, no recuerdo muy bien, pero hay diferentes versiones de la historia. Pero casi todas giran en torno a la misma idea. Ahora bien, cuando salen la criatura, estos primeros ya pueden pueden ser los primeros trabajadores que existían la primera raza. Cuando se habla de estos 7, no se habla de que en un solo momento se hizo. Empieza un proceso de creación, porque creas 7 individuos, pero esos 7 individuos no serían inmortales. No vas a poner 7 personas. Algunos dicen que se crean para ser trabajadores, pero no vas a crear 7 trabajadores, necesitas cientos de trabajadores. Por lo que empieza es un trabajo de diseño. Como las criaturas originales de la Tierra eran andróginas, también estos eran andróginos. Pero el trabajo siguiente era el desarrollo sexual de estas criaturas. Entonces, ¿cómo se creaban ellos para que a su vez también tuviesen procreación? Parece que al principio no funcionaba. Y con el tiempo, por más mejoras genéticas, las nuevas especies iban teniendo ya la capacidad de reproducirse entre ellos. ¿Okay? Entonces, ya tenían al masculino y al femenino, ¿de acuerdo? Entre ellos. Otras modificaciones se siguieron haciendo para crear 7 razas, así como los primeros 7 que sirvieron de modelo continuaban con el número 7. ¿Ok? Entonces empezaron con 7 razas. Una raza era negra, dos otras razas eran blancas, otra raza era roja, otra raza era amarilla, así había varias. En total eran 7 las razas con las cuales se empezó. Hoy día en la Tierra, pues como ven, se quedan algunos de los vestigios de la amarilla, de la negra, de la blanca y después otros matices y combinaciones. Pero en principio eran 7. ¿Qué otra cosa ocurre respecto de este desarrollo genético? Y es que estos individuos, después de que ya dejan de ser andróginos, de que ellos ya se pueden desarrollar, de que se van expandiendo, estamos hablando de la época de Gondwana, cuando los continentes ya se estaban reorganizando, entonces cada uno se fue a su diferente región y empezaron a desarrollarse. Hubo diferentes historias respecto de estas razas porque 7 generales, por decirlo así, deidades, si lo quieren llamar de otra manera, habían puesto su genes de ellos mismos, ¿sí? Como si estuviésemos hablando de espermatozoides, genes de ellos mismos, para el desarrollo embrionario de estos seres que habían sido los prototipos de algunas de estas razas, ¿no? Entonces cada uno de ellos venía en representación de su deidad, no necesariamente de forma deliberada. Bien, aunque sí que estos 7 prototipos a imagen de cada una de las 7 autoridades que habían puesto su ADN para crear un modelo a su imagen. Y así es como cada una de las 7 representaba a cada una de las 7 autoridades, por decirlo así. Bien, entonces estas autoridades tienen cada uno de ellos su raza. Esta raza era mucho más desarrollada, con muchas mejoras y demás, pero las autoridades tenían muchas diferencias entre ellos, así que ocurren muchos episodios históricos, muchos conflictos, y llega el punto en que la raza humana en sí, en su contexto, las autoridades no querían que trascendiese más allá de lo que las propias autoridades podían, todos estos seres que estaban trabajando en esto. ¿Por qué? Porque cuando ellos consiguen que el cuerpo humano tenga las prestaciones necesarias, este ya es un cuerpo humano de tercera densidad, tuviese las prestaciones necesarias para introducir un alma de tercera densidad, ¿sí? Porque el alma en sí también tiene un nivel de evolución de conciencia. Este es un nivel de evolución 3 que se incorpora en un cuerpo de nivel 3. Bien, ¿qué hacen? Ven que su nivel de conciencia va mucho más allá. Así que tienen miedo. Por tanto, hacen modificaciones genéticas para que este ser humano tenga una limitante. A muchos de estos los destruyen.
Si alguna vez han mirado o han estudiado um, la cronología supuestamente del árbol de Darwin, de la evolución, y ven cuando se habla de los neandertales, muchos de estos individuos que salen de este primer proyecto serían los neandertales. ¿Por qué desaparecen hace 28 29 mil años? Porque era necesario destruir este modelo para dar lugar al nuevo, al Homo sapiens sapiens, como les suelen llamar. Y así como aparece, el modelo ya perfeccionado es el que podríamos relacionar con la idea del Cro-Magnon, ¿sí? El hombre de Cromañón, que no es como lo pintan, así todo desgarbado. Empiezan esos desarrollos. Pasado el tiempo, que ven que está perfeccionado, entonces destruyen, como digo, sacan una nueva raza y tratan de limitar sus capacidades psíquicas, haciendo que tenga un cuerpo totalmente vulnerable, totalmente material. Por eso cuenta la historia que el hombre en un principio fue hecho a imagen y semejanza de la deidad, pero después lo hacen del barro. Lo que quiere decir es que no solo en la tierra, sino que en diferentes partes se estaba siguiendo este modelo. Un cuerpo psíquico, un ser psíquico muy evolucionado, pero después tratan de limitarlo. Bien, algunos podrían decir que el introducir al hombre en un cuerpo de segunda densidad fue una manera de querer limitarle. Entonces algunos de los que iban llegando aquí en los primeros diseños se veían limitados, no eran seres que pudiesen evolucionar. Este cuerpo no les permitía un avance en su psique. Y todo lo que cuenta Génesis, que si el hombre estaba dormido, que si despierta, son estos procesos en los que viene el despertar de la humanidad, de ese segundo nivel de conciencia a un tercer nivel de conciencia. ¿Qué pasa entonces? Muchos de estos conciencias que vienen de ya de una evolución mucho más avanzada se topan con esto. Hay o había en cierto momento razas en la Tierra o almas que estaban viviendo en cuerpos de segunda densidad. Después de ese tiempo de evolución, algunos se quedan así, otros avanzan, pero van desarrollándose. Hoy día, por ejemplo, como sabemos que el planeta se supone que el planeta mismo, todas las cosas están evolucionando a siguientes niveles de conciencia. El planeta Tierra, por ejemplo, hace algunos años ya terminó su proceso de avance hacia la cuarta densidad. Muchos de los niños que van naciendo ahora ya son niños de cuarta densidad de conciencia, sin embargo son nivel 4 que están haciendo en un cuerpo de nivel 3. Entonces tiene muchos conflictos, ¿sí? Porque no se identifica con el cuerpo, no se identifica con las limitaciones que tiene el cuerpo, es decir, con el poco conocimiento, con la estructura social, y siente que hay algo más, ¿no? Cuando todo esto se acabe y nazcan las nuevas generaciones, los cuerpos de la resurrección que son de cuarta densidad, entonces ya el resto de almas que ya pertenece a cuarta densidad y los resucitados pueden entrar en un cuerpo acorde a un cuerpo de cuarta densidad. Bien. No sé si se me escapa algo más, si se me queda algo en el tintero, seguramente sí. Ya en los vídeos o en WhatsApp o por Gmail o pues sí, en YouTube, como quieran, ya pues me ponen comentarios, me dicen, Freddy, faltó tratar tal punto, me quedé con dudas, puedo hacer un vídeo corto o algún énfasis en alguna otra clase para entrar en detalle sobre algunas cosas que muy posiblemente se me habrán pasado, que es mucho. Tendría que tener aquí un esquema perfectamente configurado para desarrollar todos y cada uno de los puntos a tratar porque es una historia muy amplia. Estamos hablando de miles de años de desarrollo hasta que el hombre entra en ese proceso de cambio y de perfeccionamiento, ¿no? Llega hasta iluminación, ¿no? Etcétera. Bueno, gracias por la participación en la clase, espero que sea entendible, que la mediten, la repasen. Acuérdense de analizar también los artículos que he tratado sobre esto, los libros, tomar apuntes, que es lo más importante, y tratar de organizar las ideas, hacer esquemas y preguntar lo que no se entienda. ¿De acuerdo? Bueno, pues muchas bendiciones y que estén bien. Bendiciones, chao.